Bueno, pues con este spot que acabamos de ver lo dice todo en cuanto a la presentación que hoy queremos hacer ante todos ustedes, dar información, dar conocimiento del trabajo del día a día que lleva a cabo la Universidad Politécnica de Valencia, campus de Alcoy. Una universidad cercana, una universidad abierta, una universidad con un buen trato y un campus lleno también de buena sabiduría. Cada vez que hemos estado allí llevando a cabo algún que otro reportaje, siempre se aprende algo, tanto del profesorado, así como de los propios alumnos, sobre todo destacando, ¿no?, esa integración que tienen y esa buena comunicación. Vamos, para que todo el mundo nos entienda, ese buen feeling que hay en el campus de Alcoy. Vamos a hablar de la Semana de la Ciencia durante los próximos minutos, que va a arrancar el día 11 y hasta el día 23 de noviembre. Aquí tengo la publicidad, toda la información. Recuerden que en nuestra página web, en intercomarcal.com, así como en la web del campus de Alcoy, semanaciencia.alcoy.upv.es, tendrán toda esta información en relación con esta actividad que, como decíamos, arranca el próximo día 11 del presente mes. Y para hablar de ello nos acompañan esta noche Vicente, buenas noches, y también Miguel Ángel, buenas noches. Okay, buenas noches. Yo quería preguntar en primera instancia, en primer lugar, un poco cómo surge la idea de la Semana de la Ciencia, sabiendo que este año hay un número redondo, ¿no? Hay un cumpleaños, ¿no? Siempre celebramos el 10º, el 25, el 50, pero 10 años haciendo la Semana de la Ciencia. ¿Cómo surge la idea? Bueno, decirte que 10 años son muchos, ¿no?, haciendo la Semana de la Ciencia, porque pues en cada edición el esfuerzo que hay que volcar de todo tipo es muy grande. La idea en realidad de la Semana de la Ciencia pues nace en Francia a finales de los 90, la Unión Europea lo coge como suya y a partir del año 2001-2002 pues es cuando en España, por aquel entonces la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, pues digamos, piensa en una convocatoria y lo que hace es estimula de alguna manera que las diferentes entidades en España, pues digamos, pidan ayudas para poner en marcha este proyecto, que es un proyecto, pues yo creo que es, aparte de ser bonito, yo creo que es importante para todos, porque en realidad el objetivo de la Semana de la Ciencia pues es sacar lo que hay dentro de la universidad, de los conocimientos que se generan, que son muchos. Yo siempre digo que el 80%, por no decir más, de todo el conocimiento que se genera en España se genera en las universidades, y es un bien tan preciado que yo creo que es una de las funciones de la universidad, pues dar a conocer qué es lo que hacemos. Simplemente pues porque la sociedad sin el conocimiento de la ciencia pues no se entendería. O sea que sobre todo hay mucho que sacar al exterior, hay mucho que se hace, que se cuece diariamente en la propia universidad, en el propio campus, y hay que dar conocimiento de todo ello. Sí, bueno, yo creo que es parte de la labor, si no parece, ¿no?, que todas las actividades que tengamos solo centrados en la investigación, si la gente no lo conoce, no sabe dónde va el esfuerzo de los científicos y su esfuerzo, porque como ciudadanos están invirtiendo también en esas investigaciones, y desde la parte más tecnológica, como pueda representar el campus de Alcoy, hasta temas de interés como pueda ser la astronomía, que tenemos alguna charla, o la propia filosofía. Es importante que la gente vea que detrás de todo lo que sale en prensa hay muchísimo trabajo, muchísimas personas, muchísima ilusión y sobre todo cosas muy bonitas que descubrir, que a veces nos parecen muy complicadas, y cuando vienen y escuchan a estos conferenciantes que se ha conseguido para la Semana de la Ciencia, ven que es bonito, que merece la pena estudiar e intentar sacar provecho y contribuir al avance de España. Muy bien. Vamos a empezar con el programa. ¿Qué novedades presenta para este año la Semana de la Ciencia, que se va a celebrar en Alcoy? Y bueno, ¿qué podríamos destacar de todo este amplio programa de actividad? Yo creo que va dirigido a todo el mundo, a toda la población. Sí, además, como decíamos antes, pues pensamos en todos los públicos, pensamos desde niños a personas mayores, hay actividades familiares, hay conferencias, hay visitas guiadas, charlas, hay demostraciones, hay hasta degustaciones de licores, hay variadas actividades para, digamos, satisfacer todas las necesidades de las diferentes personas, ¿no? Hay gente que le puede interesar más las conferencias. Ahora, si acaso hablaremos de algunas en concreto,
Y hay otras, por ejemplo, novedades, que este año pues, es un proyecto innovador nuevo que le hemos llamado GeoAlcoy. 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 Y bueno, esta actividad pues no es una visita guiada en realidad, sino que es un itinerario. Este año lo queremos, es la primera edición, lo hemos querido dedicar al río Serpis, o antiguamente se llamaba río de Alcoy, porque en realidad es de donde nace Alcoy y es lo que de alguna manera pues estructura, ¿no? Vertebra, ¿no? Alcoy. Entonces es una zona que también queremos poner en valor y lo que hemos pensado es diseñar un recorrido donde hay 7 paradas. En cada parada va a haber pues varios expertos, va a haber geólogos, historiadores, geógrafos, biólogos, con lo cual la gente va a partir en un inicio que en este caso será el Museo de Bomberos en Alcoy, y hay digamos, el inicio flexible, desde las 9:30 hasta las 12 la gente podrá ir en grupos o solos y entonces empezar el itinerario. Como digo, habrá un experto donde bueno, pues explicará una serie de cosas. La gente irá paseando hacia la segunda parada y así sucesivamente, y ya digo que bueno, pues contamos con gente que está poniéndole mucha ilusión, mucho esfuerzo, porque es algo nuevo, es algo muy bonito y bueno, pues queremos también darlo a conocer para que cualquier persona que esté interesada en estos temas pues pueda acudir, ya que es una actividad que no requiere inscripción y está abierto a todo tipo de público, desde niños hasta personas mayores. Es un itinerario que es factible, son 4 kilómetros si uno quiere hacer todo el recorrido. Y además, otra de las novedades, ya que somos Universidad Politécnica, es que hemos diseñado una aplicación app para Android y para Apple, en la cual bueno, pues habrá información sobre cada una de las paradas y además, para no perderte, bueno, aparte que no tiene pérdida, pero por lo menos está indicado lo que es el recorrido, está geolocalizado, y además hay algunas aplicaciones de realidad aumentada que, bueno, pues que impactarán al público asistente. Bueno, esa es una de las novedades, digamos, estrella. Queda bien eso de GeoAlcoy, queda muy bien para identificarse en cuanto a lo que es el río, muchos elementos propios, ¿no? Sí, bueno, además es como decimos, es la cuna de la revolución industrial, no solo en la Comunidad Valenciana, no solo en España, sino que hay algunos autores pues que dicen que es contemporánea, coetánea a la revolución industrial en Inglaterra, que no es poco. Entonces es un caso muy particular y nació allí. Ya. ¿Qué más novedades? Porque en el tema de conferencias hay muchísimas y variadas. Sí, las conferencias son muy interesantes. Y luego las personas que vienen también. Y sí, bueno, desde la inauguración el primer día del lunes se tratará sobre los talentos, potenciar talentos, que hoy en día las diferentes inteligencias son muy importantes, tienden a desarrollarse no solo la inteligencia para desarrollar matemáticas o lenguas, sino todos los talentos, pasando por conferencias como la final de Fernando Savater, o por autores que nos hablarán también de cerebro emocional, si podemos influir las emociones sobre el cerebro, la parte racional. Vienen conferenciantes de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Complutense de Madrid, Mónica de la Fuente, por ejemplo, para hablarnos de salud, de cómo alimentarnos, si la vida dura más, no solo por los genes, sino cómo nos cuidamos, cómo nos alimentamos. Tocan distintos aspectos que yo creo que son de muchísima actualidad, pasando eso desde la neurociencia, la salud. También hay siempre una parte de astronomía, en este caso un conferenciante también de Alcoy, director del Departamento de Física en la Universidad de Alicante, sobre ondas gravitacionales, que es algo que está muy en el vértice de lo que sería la punta de lanza de la investigación en astronomía. Hay también una observación astronómica. Eso sí, como decía Vicente, no solo son conferenciantes muy buenos, muy relevantes en sus campos, sino que nos hacen ver cosas que podrían parecer complicadas, como la neurociencia, la explican de tal manera que uno puede ver las relaciones, puede entenderlas. Cualquier público es apto, no son de mucho nivel, pero suficientemente claras como para que todo el mundo las entienda. Sí,
y también hay una parte, las conferencias están todas a las 7:30 de la tarde. Todas las 7:30. A las 7:30 de la tarde, incluida la inauguración es a las 7 de la tarde, lo que es la inauguración, y a continuación la conferencia que decía de José Antonio Marina sobre educando los talentos. Y esto lo tendremos el lunes día 11, y a la semana siguiente, el lunes día 18, hay una charla también que se empezó con charla degustación de vinos, pasó por la cerveza, ahora son los licores, el ver algo más de lo que sería, no sé, es un acto que siempre tiene mucho éxito, siempre se llena, siempre hay gente que quiere acudir, porque no solo está la parte lúdica de la degustación, sino una explicación de por qué han surgido estas cosas, cómo nos influyen, etcétera. ¿No? Saber de sabores. Saber de sabores. Sí, sí. Bueno, yo creo que es bastante sugerente de lo que en realidad pues queremos tratar el tema un poco cultural, ¿no? De cómo nació, en este caso, pues los licores y los destilados, y además en Alcoy pues siempre ha habido mucha tradición mucha cultura, y bueno, por eso pues hemos pensado también, bueno, como novedad, pues dedicarle algo que hasta ahora pues tiene poca atención, y bueno, también pues porque ya hemos dedicado muchas ediciones a la cata de vinos y incluso a la cata de cervezas. Muy bien. O sea que vamos a descubrir, ¿no?, la esencia, ¿no?, con los licores de Alcoy que siempre se han fabricado allí, cata de vinos, vamos a es descubrir un poco, digamos, el origen cultural, y luego aprender a saborearlos, ¿no?, y también digamos, el proceso de elaboración, cómo se han elaborado, y es decir, que tocamos, digamos, todos los aspectos en este caso de los licores y los destilados. Muy bien. ¿Qué más encontramos dentro de la programación? Hemos tocado varios campos, el tema de las conferencias, el tema de GeoAlcoy, para conocer un poquito más, si cabe. ¿Qué más nos ofrece esta interesantísima Semana de la Ciencia? Bueno, tenemos también el Cineforum, todos los años. También nos gusta que la gente participe, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que hacemos es intentamos ligar el tema del Cineforum con la conmemoración de ese año en concreto, ¿no? Entonces, este año se designó como el Año Internacional de la Estadística y Matemáticas del Planeta Tierra. Entonces, lo que hemos hecho es, bueno, hemos pensado en una película, que en este caso es La Habitación de Fermat. Tenemos un crítico de cine que además ha sido profesor, ha sido porque está jubilado recientemente, ¿no? Entonces, pero continúa con nosotros, además con más vigor que nunca. Además también trabaja de crítico de cine en la cadena SER, y bueno, ya te digo que primero pues se visiona la película y después también invita a una serie de personas que están relacionadas con las matemáticas. Entonces, bueno, se produce un poco de diálogo, de discusión, y es una actividad que siempre tiene mucho éxito. Bueno, la verdad es que todas tienen mucho éxito, ¿no? Entonces, cada uno tiene su punto, no tiene su esencia. Sí, y nosotros también queremos siempre dedicar alguna actividad, por ejemplo, a lo que es la arqueología. Es decir, que intentamos tocar muchos aspectos diferentes, ¿no?, dentro de la ciencia. No solo que sean cosas que tengan que ver con las áreas de conocimiento de la Politécnica, sino también con otros aspectos, ¿no?, del conocimiento que sabemos que tienen mucho, que atraen a la gente, que les gusta, ¿no? Entonces, este año lo que hemos